Bueno, decíamos que entre otros invitados hoy vamos a saludar al secretario general de la Asociación de Hostelería de Guipúzcoa. Hablar con el sector de la hostelería es casi como mirarse en el espejo, porque es el sector que refleja la problemática de la ciudad, además de su propia problemática. Él se llama Quino Martínez y además, por lo que nos dicen, hoy está de vacaciones, pero ha venido a este programa que es como estar de vacaciones. Hola, Quino, muy buenas. Hola, ¿qué tal estáis? La compañía aquí estamos de maravilla. Fíjate cuál es nuestro oficio. Venimos aquí, comemos, bebemos, preguntamos, charlamos. ¿Se puede estar mejor? No, Quino, tienes cara de relajado, que por circunstancias te has quedado aquí a pasar las vacaciones, pero no vivimos en Teruel, vivimos en una ciudad con esta playa y este marco incomparable. Oye, efectivamente, hacía muchos años que no me quedaba en Donosti la primera y segunda semana de agosto de vacaciones. ¿Y qué se siente? Pues que es una ciudad, vamos, realmente, como habéis dicho, una ciudad de vacaciones, una ciudad diferente, con un estilo de vida que merece la pena vivir de forma pausada, como es este mes de agosto, como lo estoy viviendo esta semana y la próxima, que estaré de vacaciones. De todas maneras, de esta manera tendrás al sector hostelero mucho más controlado que cuando te ibas fuera. ¿Y qué están percibiendo tus ojos en este verano, en principio, tan exitoso para vuestro sector, Quino? Bueno, que efectivamente, como los datos dicen y como el sentir general, bueno, creo que está demostrando, es que la ciudad está llena de turistas, de visitantes, tanto extranjeros como del resto del Estado, que además es un turismo que en algunos momentos está viniendo con nuevas fórmulas de alojamiento, etcétera, que tendremos que regular y hablaremos de eso si queréis más adelante, y que está llenando la ciudad de cultura, de alegría, de intercambio, de riqueza, de empleo, etcétera. Oye, no suele ser un sector, el sector hostelero, que contesta a lo que hemos preguntado, lo que acabas de decir, más bien suele ser lo contrario. Bueno, estamos bien, pero tenemos problemas, nos gustaría que... Creo que es la primera vez que nos dan esa respuesta, o sea, en este plato de Contigo nos has dejado, vamos, hoy tenemos los invitados que nos dan las respuestas que no esperamos. Efectivamente. Bueno, algo está pasando hoy. Hay algo que quiero puntualizar, hay mucha gente en la ciudad, me pregunta cómo he visto la ciudad. La ciudad está llena, pero sí que es verdad que la sensación que tenemos es que hay más gente en la calle que en la hostelería, que está viniendo otro tipo de público por la nueva fórmula de pisos de alquiler que todos conocéis y que se está regularizando ahora, se está legalizando ahora, que tiene otras fórmulas de consumo hostelero que son diferentes a las que estaremos viviendo. ¿Y cuáles son esas fórmulas? Y vamos a empezar ya con este debate. Abrimos el melón, una frase que me gusta mucho a mí utilizar en verano. ¿Por qué le gustan los melones? Me gustan los melones, las sandías. Me gusta que haya mucho turista, pero sí que hay cierta preocupación en el sector turístico, hostelero de la ciudad, porque es un turismo que consume, no sé si menos, poco, diferente, Quino. Lo primero que hay que decir es que bienvenido sea este tipo de turismo, de la forma que sea. Lo que sabemos es que este es un tipo de turismo que está llegando, que no se conoce demasiado, porque deberíamos de analizar un poco qué tipo de gente está viniendo a estos nuevos alojamientos que están conociendo un boom desde hace 2 o 3 años. Primero tenemos que conocer qué tipo de turismo viene y sí que es verdad que estamos detectando que tiene unas características en cuanto a consumo hostelero diferente. Para empezar, son grupos más grandes que tienen una cocina normalmente en los establecimientos, en los alojamientos que alquilan y que por tanto no siempre tiran de la hostelería para desayunar, comer y cenar. Entonces, sí que es verdad que hay más gente, pero el consumo hostelero que se deriva de esa gente que viene no está en relación directa con el número de personas que vemos. ¿Por qué se está poniendo de moda en Donosti este invento que está inventado hace mucho tiempo en otros sitios y aquí no tanto? Bueno, hay varias razones. Donosti es una ciudad que siempre ha tenido pisos de segunda vivienda, de gente que ha decidido invertir o que por lo que sea tenía un piso en la provincia y otro en la ciudad, y eso ha hecho que haya una oferta importante. En segundo lugar, porque es una ciudad que está conociendo con el fin de la vivienda un importante incremento de turistas y la oferta hotelera hasta ahora no estaba en consonancia con esa demanda que había y por tanto existía una demanda no atendida que se está regularizando de esta manera. Y creemos que en ese sentido se ha aportado más capacidad alojativa y nos ha venido bien. ¿Qué es lo que pensamos? Y por eso hemos sido activos en el desarrollo de la ley de turismo que se aprobó el pasado 28 de julio en el Parlamento Vasco, que esto se tiene que regularizar de una forma seria, decidida y se tiene que hacer cuanto antes. Y pedimos y exigimos a quienes tienen que hacerlo que den un puñetazo en la mesa y digan que van a entrar a regularizar el sector. En este caso me estoy refiriendo a la hacienda foral. Deberíamos de dejar claro que este es un sector que, como otros sectores económicos ya regularizados, tienen que pasar por Hacienda
y creo que es el momento de que la propia Hacienda diga que van a ser inspeccionados este tipo de alojamientos, como lo son otros sectores en torno al turismo, el comercio, la hostelería, etcétera. Primero, como he dicho, bienvenido sea. ¿No cotizan la mayoría? Bueno, según los datos que aporta Aparture, que es la única asociación que engloba aquellos alojamientos, viviendas de alquiler regularizados, se considera que 2/3 partes de la oferta que existe actualmente está cotizando o está fuera de control, por decirlo de alguna manera. No queremos decir que esta gente no esté cotizando, sino que no hay mecanismos de regulación o de control como existen para un tercio que hemos dicho que está regularizado. Entonces, en primer lugar, con ese tipo de alojamientos, bienvenidos sean, está abriendo a la ciudad a otro tipo de turismo, sobre todo a las familias, está provocando un tipo de consumo hostelero diferente, que no está en consonancia directa con el número de personas que vemos en la calle, y por último, hay que entrar a saco con la regularización desde el punto de vista fiscal de estos alojamientos. 1/3 de ellos, según nos dice el sector, están regularizados, 2/3 deben de estarlo también, en algunos casos lo están, sin duda. De todas maneras, al final son frentes nuevos que se están abriendo. Además, tú has dado un dato desde el 2011, ¿no?, que es una fecha clave para San Sebastián. Sí que hay un incremento de turismo. Estamos viviendo una época y un fenómeno que no conocíamos en la ciudad. La ciudad está preparada ahora mismo en todos los niveles para asumir que el turista y el turismo va a ir cambiando en los próximos años, porque es una realidad que sobre todo en los 2 últimos años se está percibiendo aquí, ¿no? La ciudad, yo voy a hablar del territorio. Nosotros somos Asociación de Hostelería de Guipúzcoa y podemos establecer ciertos paralelismos. La realidad que se vive en el territorio y San Sebastián es diferente. Es verdad que en Guipúzcoa también se ha notado un incremento importante, sobre todo en las localidades costeras, pero es diferente. El territorio, vuelvo a repetir la pregunta, ¿está preparado para recibir a un turismo diferente, mucho más masivo? Y cuando digo masivo es que el número de turistas va a ser y está siendo mucho mayor que hace 5 años. Yo creo que Donosti y Guipúzcoa nunca va a tener un turismo masivo, porque somos una ciudad de precio elevado, de precio alto a nivel de inmobiliario y a nivel de, no sé, taxis, parkings, oferta hostelera y tal. El precio va en consonancia con la calidad que se da, también lo digo. Somos una ciudad cara, somos una ciudad de precio elevado. Creemos que sí está preparado, salvo pequeñas matizaciones que se deberían de hacer. Lo que tenemos muy claro en la asociación y en el sector turístico en su conjunto, desde los distintos foros que forman ese sector turístico, la Mesa de Turismo de Guipúzcoa, la Mesa de Turismo de Euskadi, es que el territorio no puede renunciar a la capacidad de atractivo que tiene Donosti. Y lo que tiene que ser es inteligente para hacer que este faro que es Donosti, que es San Sebastián, irradie en el conjunto del territorio. Voy a poneros un ejemplo. Esta es una ciudad de ensueño, es una ciudad con un nivel de vida elevado, sin industrias en la ciudad. Yo me acuerdo que 30-35 años Suchar, Nerecán, Keller, ¿os acordáis? No existe, y sin embargo hemos mantenido el mismo nivel, el mismo poder adquisitivo, los mismos niveles de calidad en los servicios. ¿Por qué? Pues porque otras localidades del territorio han tenido que tirar de los sonidos de descarga de chatarra, no sé, Lezo, Rentería, Pasaya, de los olores de las papeleras en Hernani o en Tolosa, del desarrollismo urbano del Goibar, Eibar, de los humos de los Altos Hornos, etcétera, etcétera. Este territorio, Guipúzcoa, ha hecho que esta ciudad sea ahora un faro turístico de primer nivel. Es obligación de la ciudad irradiar la riqueza que el turismo está generando, que ha permitido preservar esta ciudad al conjunto del territorio y beneficiar, por razones de solidaridad, al conjunto del territorio. ¿San Sebastián es solidaria? Yo creo que los guipuzcoanos y los donostiarras somos tremendamente solidarios. Lo que tenemos que hacer como sector y las instituciones es ser capaces de que este foco, este atractivo que es la ciudad, irradie en el conjunto del territorio, crear producto, abrir nuestras estructuras turísticas al conjunto de los ciudadanos, hacer que los prescriptores en destino, directores de hotel, concierge, guías, vendan el conjunto del territorio. Y esto lo decimos por 4 razones. Una, por la solidaridad, que lo hemos comentado. Segunda, porque vender el conjunto de Guipúzcoa es vender más autenticidad en destino, que es lo que persiguen los turistas. Vender Guipúzcoa es más autenticidad del destino. En tercer lugar, porque vender Guipúzcoa va a ser vender más pernoctaciones. La gente que tenga más cosas que ver estará más tiempo aquí. Lo vemos 4. Y la cuarta razón, que para nosotros es muy importante, porque vender Guipúzcoa es
eliminar esa hipotética presión social que Donosti está teniendo. Si hacemos que la gente salga de Donosti, pase tiempo en el resto del territorio, la gente, los donostiarras, no se quejarán tanto de esa hipotética presión que tiene la ciudad. Pero eso es Cuatro razones muy pero eso importantes. es lo que se está trabajando, ¿no, Quino? Es decir, esa es un poco la... Sí, la estamos onda. trabajando en consonancia con la Que Diputación. sorprende porque parece que estamos ahora descubriendo el territorio y Aránzazu está donde estaba, los encantos del Goierri están donde estaban. A mí esto me sorprende y es verdad que es curioso que hasta la fecha pues a lo mejor no les acabamos el rendimiento que por otra parte el músculo que Guipúzcoa tiene. Porque yo creo que Donostia en algunos momentos ha vivido de espaldas a la provincia y eso es una realidad, ¿no? O de rentas, ¿no? Que decir, ya vendrán no y... lo sé. Puede ser que haya sido así. Lo que está claro es que el potencial de Guipúzcoa como destino turístico es enorme, porque sabe conjugar el glamour que tiene la ciudad y la costa con la autenticidad que tiene el resto del territorio. Hay que decir que del conjunto de territorios de Euskadi, Guipúzcoa es el que tiene más diversificada la presencia de turistas entre zona metropolitana y resto del territorio. Aproximadamente el 35-40% de las pernoctaciones se producen fuera de Donosti y eso no ocurre con Vitoria, Álava, Bilbao, Aquí Vizcaya. tenemos a Hondarribía, Hemos tenido tradición, Zafalao, sí, Getaria. también, pero tenemos una red muy interesante de alojamientos, tanto rurales como hoteles pequeños en el conjunto del territorio. Estoy pensando en hoteles maravillosos como Iriarte Jaureguía, como Torre Zumelcegui, como Arben, Motrico, etcétera, etcétera, hoteles espectaculares. Y en ese sentido somos de los tres territorios de Euskadi el que mejor distribuido tiene el reparto de pernoctaciones en el conjunto del territorio respecto a nuestros territorios hermanos. La Asociación de Hostelería es, no cabe duda, un agente, un buen interlocutor y por lo tanto pues a veces las relaciones hay que engrasarlas o simplemente mantenerlas o mejorarlas. ¿En qué fase estáis ahora mismo con Diputación, con el Ayuntamiento, con el alcalde de San Sebastián o el de Zarauz o el de... ¿En qué momento estáis? Mira, lo primero que hay que decir de la Asociación de Hostelería es que no creo que haya otro sector económico que aglutine un porcentaje tan elevado de empresarios respecto al conjunto en el territorio, ¿no? 1 de cada 4 establecimientos hosteleros de Guipúzcoa es socio de Hostelería Guipúzcoa y el 50% prácticamente de los de Donosti son socios de la asociación. Es decir, tenemos un nivel de interlocución importante, ¿no? Evidentemente hay sectores que la colegiación es obligatoria, no son los médicos o los abogados. Pero no es vuestro caso. No es nuestro caso, pero de colegiación voluntaria creo que seremos el sector con diferencia de mayor nivel, ¿no? ¿Y cómo está la relación con Entonces, la interlocución es... debería ser buena, debería ser fluida. No lo es, no sé, en la alcaldía pues hemos tenido nuestros problemas, no puede ser que nos enteremos por los medios de comunicación de decisiones que se toman que afectan de forma directa al sector, no sé quién le asesora al alcalde sobre esa relación, pero hemos tenido nuestros conflictos que se irán solucionando evidentemente, que se deberían ir solucionando, porque somos un sector que tira de la economía de la ciudad, que tira del empleo de la ciudad y que tira, por supuesto, de la imagen de la ciudad. Y en el resto del territorio, pues de forma continuada la asociación está presente con todos aquellos equipos municipales que quieren cualquier consulta. Yo la semana pasada estuve en Alquiza, estuve en Getaria, hace 2 semanas en Eibar. Estamos de forma continuada con aquellos que quieren conocer un poco al sector y que vean cómo podemos trabajar de forma continua. Te repito, hay que engrasar con la alcaldía y con el resto de los concejalías del ayuntamiento. Creo que la relación es fluida, es buena y en concreto con nuestro concejal de Hostelería y Turismo es buena. Y a nivel de Diputación, pues también creemos que la situación es buena en el ámbito del turismo y en el ámbito conjunto del sector hemos mejorado muchas cosas con Hacienda y con el diputado general. Y hablando de Hacienda, que ahora te vas a tomar una caña y te dan el ticket, te tomas una caña... Es que te lo deben de dar, ¿no, Quino? Y te dan el ticket es una obligación. Es una esto obligación, vino... cosa que no se hacía hasta hace Pero esto es nada, esto es antes de ayer y Sí. sobre todo cuando tomas una Bueno, cierta consumición, parece que está justificado, pero Él incluso nos lo tomas dirá. un vino y te dan un ticket, es obligatorio. Es un reglamento que obliga a entregar factura reducida, o factura abreviada en cualquier transacción que se haga. Es obligatorio para cualquier tipo de transacción. Es decir, y esto hubo una campaña en octubre-noviembre que consensuamos con el equipo de Hacienda Foral, cómo se debía hacer y que se desarrolló en teoría en todos los establecimientos al público del conjunto del territorio. La realidad es que fueron sobre todo establecimientos hosteleros, pero se tiene que dar también
cuando compras una barra de pan, se tiene que dar cuando compras un periódico en un kiosco, se tiene que dar cuando compras unos chuches en una tienda de chuches, unos botones en una mercería y, por supuesto, un girito en un establecimiento hostelero. Es obligación. Otra cosa es que todos veamos que en esos otros tipos de establecimientos de los que he mencionado no se haga y solo se haga en la hostelería o solo se siga en la hostelería. Las razones no las sabemos. Es más fácil controlar un bar que estar plantado media hora en una mercería a ver si venden 2 botones. Es una cuestión operativa. O sea, esa obligación es general para todo el mundo. Te compras Para un palote y tienen que darte un ticket de 0. Es un poco ridículo, ¿verdad? No, pero no, una bolsa de pipas vale 1 euro y un vino en un bar vale 80 céntimos, es un vino normal. Y en el bar se exige la entrega del ticket y en la tienda de chuches creo que no. Se exige en las dos partes, Quino. Bueno, se tiene que exigir en todas partes y se tiene que hacer una labor inspectora en todas partes. La realidad es que sobre todo se hace en la hostelería y por eso es por lo que antes hemos comentado que echamos de menos el sector, y no lo ya de la hostelería, sino el sector turístico en su conjunto. Y a Arturo le daba el dato el otro día que como consecuencia de la competencia desleal de los alojamientos habían bajado su actividad, los establecimientos, los pisos arreglados un 19% hasta el pasado mes de junio, exigía que lo que se había hecho con los tickets en la hostelería, en el comercio, etcétera, en noviembre, se hiciese ahora con los pisos. Yo creo que esa es la gran tarea pendiente del sector turístico de Guipúzcoa y del conjunto de las instituciones, regular eso y empezar a centrar el tiro en ese tipo de establecimientos. Bueno, estáis todos además con esos alquileres, en algunos casos ilegales, que los podemos definir así. Yo creo que es un reto de presente y de futuro que no va a ser sencillo, que no, como tú bien sabes, porque echa la ley, echa la trampa. Ahí la ley deja en manos de los ayuntamientos la forma de ubicar o establecer cuántos establecimientos debe haber en la ciudad. Y ese es el gran trabajo que tiene que hacer ahora el equipo gobierno de Donosti y el conjunto del territorio, establecer, bueno, para este barrio, para este bloque, para esta calle, cuál es el máximo de pisos de estas características que debemos dejar. Y es un trabajo al que nosotros nos brindamos a participar junto con el resto del sector alojativo, hoteles y apartamentos, porque creo que es el gran reto por razones de solidaridad. ¿Crees que ha sido, te voy a cortar, porque además hemos hablado mucho de la solidaridad, siendo claros, ¿crees que se ha sido muy permisivo con este tipo de pisos y que solo se van a tomar medidas o se han empezado a tomar medidas en el momento que esa burbuja ha explotado? Bueno, creo que primero no había una norma que regulase, la ley de turismo se aprobó ahora y no estaba claro cómo se tenía que establecer el sistema de registro, etcétera, etcétera. Por un lado, creo que sí que nos ha pasado un poco por encima. Yo te voy a dar un dato. En la asociación tenemos 35 o 40 pensiones asociadas y comentando antes de venir aquí con varios socios propietarios de pensiones decían que los meses de junio y julio les había costado bastante, mucho, en algunos casos, vender las habitaciones con 4 camas, porque son competencia directa del piso y el apartamento. Entonces, es una pena para una persona que paga sus impuestos, que tiene su pensión abierta, que está intentando sacarse las castañas en los 4 meses importantes del verano, no poder vender una habitación de 4 camas y que enfrente tenga un piso que no declara IVA, que no declara IRPF, etcétera, que lo está haciendo en su contra y en muchas ocasiones en contra de la imagen de la ciudad que debemos vender en cuanto a calidad. Los vecinos a nosotros que es labor fundamental que también es de difícil civismo, saber, perdona, porque en esta ciudad, en Donosti, en la estación del tren, toda la vida te han ofrecido camas, no sé ahora, sí. ¿No? Tú llegabas en el tren de Madrid o Barcelona y te ofrecían ahora, camas. Con el fenómeno de internet, que está todo tan a mano. Por aquello de se puede o no denunciar, es que también es difícil a veces de controlar, ¿no? Es complicado de controlar, ahí estamos a caballo entre la ley de propiedad horizontal, hay distintas regulaciones que hay que casar. Nosotros hicimos un trabajo, y respondiendo a tu pregunta si los vecinos denuncian o no denuncian, la Asociación de Hostelería entre los años 2009, 2010, 2011, todos los meses de mayo analizaba las pensiones que se anunciaban en Internet y las que estaban registradas en el registro de actividades turísticas del Gobierno vasco. Casaba los dos listados y remitía a la Dirección de Turismo del Gobierno vasco una lista de aquellos establecimientos que se están vendiendo y que no estaban regularizados. Fruto de este trabajo de análisis, de control, etcétera,
hemos ganado un cierto crédito entre los vecinos, los presidentes de comunidad, y nos han ido llamando en ocasiones denunciando pensiones y en ocasiones denunciando pisos. La realidad es que por lo general no se denuncia. Es tan sencillo como ir a la delegación de turismo del gobierno vasco y hacerlo. Pues hay que denunciar, porque al final, una vez más, los que obran de forma legal salen perdiendo respecto a los tramposos. Y bueno, al final a todos nos molesta pagar impuestos, pero hay que pagarlos. Y eso es así. Además, en un sector como este, que los pisos, la oferta de pisos de alquiler en Donostialdea, agrupa el 75-80% del total de la oferta en Euskadi. Es decir, el fenómeno se produce en Donostialdea. A mí no me gustaría centrar el conjunto de la conversación en esto, sino en el desarrollo turístico futuro y en los problemas y mejoras que tenemos que tener. Por ejemplo, es una pena la noticia que ha habido de la no apertura de Chillida Leku, que como sector turístico... ¿Cómo lo veis desde vuestro sector? Porque este es un tema que, bueno, pues depende a quién le preguntes, dicen, no, pues han hecho muy bien en pararlo, otros, bueno, pues a lo mejor no había que comprar, pero sí llegar a un acuerdo. Hay como dos bandos en este caso. ¿Cómo lo ve la Yo creo que ha habido se ha dado bastante caña en los medios sobre la decisión. Primero, como asociación y desde el punto de vista turístico, otra cosa como ciudadano, desde el punto de vista cultural, podemos hablar de distintos puntos. Desde el punto de vista turístico, a nosotros, yo creo que el sector privado en Guipúzcoa ha hecho sus deberes. A nivel de hostelería, que es una parte importante del turismo, seguimos estando en todos los rankings internacionales en el top. Siempre, no solamente los restaurantes de Michelin, sino la calidad de nuestras sidrerías, nuestros asadores, la estética de nuestras barras de pinchos, todos seguimos estando en el top. Y a nivel de alojamiento, que en su día se nos decía que había que apostar más por la ciudad, en estos momentos hay 15 propuestas de alojamiento construyéndose en la ciudad, de las cuales 11 son de empresarios guipuzcoanos o donostiarras. Es decir, nosotros como sector hemos hecho los deberes. ¿Y eso con Chillida Leku qué relación tiene? Creo que alguien no ha hecho sus deberes en mantener los recursos turísticos abiertos. Y si se nos pide que la gente esté aquí más días, tenemos que tener recursos turísticos de primer nivel. Y Chillida Leku es un recurso turístico de primer nivel. Desde el ámbito turístico, solamente desde ese ámbito, y sin valorar cómo se ha hecho la negociación, si se inicia una negociación sabiendo que no vas a pagar el precio final, si se avisa el día anterior, si el gobierno vasco no ve cara la propuesta porque está dispuesto a entrar y la Diputación sí. Hay muchos otros aspectos que se podrían analizar y criticar. Desde el punto de vista turístico, creemos que es un recurso turístico de primer nivel que puede alargar la estancia de quien nos visita un día o una mañana y está cerrado y lleva 4 años cerrado, y eso creo que en otros ámbitos territoriales cercanos no ocurriría y aquí está ocurriendo. Lo mismo podemos hablar del aeropuerto, podemos hablar de los retrasos continuos del TAV, etcétera. El gran legado del 2016 a nivel cultural tendría que haber sido la reapertura de Chillida Leku. ¿Qué fórmula? ¿La compra? ¿El alquiler? No lo sé, pero ese era el gran legado de esta ciudad en el 2016 y no se ha conseguido. Y como sector turístico nosotros pues estamos enfadados. ¿Qué quieres que te diga? O sea, que vosotros estáis un poco más, yo por situar al espectador, que nosotros a veces hablamos entre líneas, ¿no? Porque hay que ser políticamente correctos, estás un poco más en la línea de Denis Itxaso de buscar una solución para que ese legado que nos dejó Chillida no se vaya a otro lugar. Siendo directos, Kino, que además a nosotros nos gusta ser directos, si Chillida Leku hubiese estado en Vizcaya, ¿crees que hubiera estado abierto? No lo sé y no quiero personalizar. Pero digo Vizcaya porque creo que hay muchas cosas que las hacen muy bien y es valorar lo que tienen y transmitir y venderse bien. Yo simplemente no es como crítica, todo pues lo contrario. La respuesta sería entre sí, por supuesto. Bueno, con Kino se puede hablar de muchas cosas, pero lo cierto es que hemos hablado de unas cuantas y el tiempo pues da lo que da. Pero sí que es verdad que lo de Chillida Leku, también es verdad que a veces nos olvidamos que hay una pata que no son las instituciones, que es la familia. Sí, y por cierto, espectacular el artículo de Moyano el domingo. Recomiendo a todos los que nos estén viendo que lo lean, que recojan el periódico vuestro del domingo pasado y que lean el artículo de Alberto. Espectacular el Diario Vasco, sí, por supuesto. Bueno, pues leeremos a Moyano. Joder, madre mía, lo van a fichar en el periódico. Lo que ha venido Kino, se nota que el invitado no viene de la oficina, se nota que el invitado viene de vacaciones, y eso... Y también muy buen artículo de la columna final de Guillermo Bislión este domingo. Como casi todas las. Madre mía, dicho lo cual,
vamos a ver lo que pasa con Chillida, pero es un poco aburrido. Por cierto, mira, ha sacado el tema del TAV, el tren de alta velocidad, que además el otro día recibimos a unos maños, vamos a estar 2 minutillos más, nos vamos a salir un poquito de lo previsto en el guión, y me preguntaban, oye Laura, ¿cuándo vamos a poder venir el tren de alta velocidad a Donosti? Y les dije, 2021, casi se me caen de la silla. Ya, pero es que casi se me caen de la silla. 2021 o... Mira, vamos a tener una suerte. La ciudad tiene crédito para hacerlo mal a nivel turístico durante 10 años. Tenemos la notoriedad que hemos generado nos va a permitir seguir haciendo turismo durante 10 años. Pero no se puede vivir de la Y entonces engancharemos con el tren de alta velocidad. Tenemos un puente hasta el tren de alta velocidad que es toda la notoriedad que se ha generado en torno al destino, en torno a Donosti, en torno a Guipúzcoa, y eso nos va a permitir salvar ese retraso continuado que tenemos del TAV. En 2021-2022 enlazaremos en 2 horas y cuarto con Madrid y con Barcelona, lo que nos permitirá ser un destino que competirá con Sevilla, con Valencia, con otros sitios donde si te quieres pasar el fin de semana en una ciudad, coges el TAV y te presentas en 2 horas. Es el mismo discurso de hace 10 o 15 solo años. Escucharte fliparía, porque ir a Barcelona y tardar 6 horas... Sí, a Donosti, a Madrid 5 horas y media. Vas a ver el concierto de Beyoncé como alguna amiga a mí 6 horas en el tren, es que da la sensación que se va a la Conchinchina. Yo estoy de acuerdo que esto lo contamos como proyecto que es cada vez más cercano, o eso parece, pero no deja de ser como una especie de carta a los Reyes Magos, porque esta conversación, es decir, a Madrid hace 10 años se tardaba 20 minutos más de lo que se tarda ahora en tren. Los problemas con el aeropuerto son los mismos, de si cortamos, alargamos la pista, si el billete vale 500 euros o 475. Lo del aeropuerto... O sea, es que vamos... Hemos conseguido que haya un vuelo a Londres, se ha conseguido un par de meses. Durante un par de meses escasos. Sí, y ahí tenemos un problema, es alargarse, pero Guipúzcoa, de los 3 territorios, es el que recibe más turistas de destinos lejanos. Australia, Estados Unidos, Japón, Brasil, Canadá, etcétera. Gente que cuando planifica una presencia de 3 semanas o 4 en Europa, no le importa pagar algo más, no le importa esperar 2 horas en Madrid para coger un vuelo a Donosti. Pero eso no nos pasa y perdemos competitividad con los turismos de media distancia, con Düsseldorf, con Milán, con Londres, con Oslo, etcétera, donde no tenemos conexión directa destino-origen. Entonces la gente que quiere un fin de semana pasárselo y conocer a estos vascos que están por ahí, ve Bilbao y se va a Bilbao. Y ahí perdemos competitividad. Pero bueno, es que es un problema interterritorial, porque todo el mundo sabe que bueno, hay muchísimos intereses que el aeropuerto principal de Euskadi esté en Bilbo, porque parte de ese turismo, incluso el que va a Vitoria, que alguno irá, pues todo el mundo pasa por Bilbao, obviamente, Kino, y es que es una pelea muy complicada. El 92% de los que aterrizan en Euskadi aterrizan en Loio, un 6% en Donosti y un 2% en Foronda. No he contado aquí Biarritz, que también es Euskadi, y cambiar eso, pero yo insisto en 92-62. Yo creo que cuando empezó Contigo en la Playa hace más de 30 años ya hablábamos del sueño de viajar a Madrid en un tren rápido, porque entonces ya Sevilla tenía el tren de alta velocidad. Y en un avión rápido, Juan Mari, en un avión rápido y en un avión económico o barato, exactamente. Mira, barato, te digo una cosa, yo qué sé, el tren al final ida y vuelta, si lo coges por separado, son 120 euros. Por 150 euros que puedas ir y venir y no te cueste 1.000 euros. Eso es más o menos lo que puede costar un vuelo. No es barato el tren de alta velocidad, no olvidemos que hablamos del tren de alta velocidad. Estamos hablando de 150 euros ir y venir, que no hay es mucha barato. Gente de Zaragoza que puede ir a Madrid en 1 hora y que sigue usando los trenes de antes porque son mucho más baratos. Es decir, también luego el tema del precio sería otro debate. ¿Quieres traer aquí a unos invitados, a un diseñador, por ejemplo, en octubre? Voy a poner un ejemplo, y es que te sale la broma traerlo en avión, que solo pensar que que van a venir en avión, estamos ya haciendo números. Los que hacemos muchos kilómetros ya sabemos de qué hablamos, y es verdad que hay también los corrientes que no quieren el tren. Cuando habéis comentado, más crédito tiene todavía el sector privado del turismo, ya en general, comercio, hostelería, etcétera, cuando estamos consiguiendo estos niveles teniendo un territorio aislado por tierra, mar y aire. Con lo cual, ¿cómo nos iría si estuviéramos más conectados? Quim Martínez, secretario general de la Asociación de Hostelería Guipúzcoa, cuando usted esté de vacaciones, venga, porque da gusto recibir a un invitado que viene de vacaciones con la energía que ha venido. Tenido 2 oradores maravillosos. Y lo que nos hemos dejado por el camino, porque ha nombrado a 2016, que uno de los ejes principales en ese plan de 2010-2016 era que la red, los puentes de comunicación fuesen un poquito mejores. Pero bueno, eso es para otro día. El puente de la convivencia, ¿no? Sí, no, pero ese no era exactamente. Es que tenía muchos ejes 2016, y uno de ellos eran las comunicaciones con otras ciudades y otros países. Es que recasco, Kino, que disfrutes muchísimo. Y que, bueno, pues si tienes alguna cosa que contarnos, alguna exclusiva, primero nos lo cuentas a nosotros y luego al concejal de Impulso Económico. No pasa nada, nos lo dices primero a nosotros. No pasa absolutamente nada.